Buenos días. Bueno, pues vamos a destinar la conferencia a preguntas y respuestas para que nos equilibremos, porque en esta semana hemos tenido poco tiempo para contestar preguntas. Empezamos. Luego tú, compañero. Dos mujeres, la compañera y la compañera. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo, Diario Basta en la Ciudad de México, de Grupo Cantón. Señor presidente, en atención a todo lo que usted ha venido comentando de las reformas que se tienen que hacer por parte del gobierno en general, de los tres órganos de gobierno, recientemente en la columna de Reando el Elefante, que se publica en todos los medios de Grupo Cantón, se expuso que el Poder Judicial de la Federación tiene recursos destinados para sus magistrados y jueces en los cuales se ocupan gastos onerosos para los contribuyentes, ¿no? Puntualmente resumí en la columna que hay algunos magistrados que han hecho gastos en restaurantes, en los mejores restaurantes de la Ciudad de México, y también gastos para consumos personales. En consecuencia, señor presidente, dentro de las reformas que ha venido usted platicando, ¿cuándo consideraría usted que sería prudente plantear esta reforma al Poder Judicial? Y si se podría platicar incluso con el ministro Arturo Saldívar para que estos magistrados y estos ministros que no han querido acatar el concepto que no se pueda ganar más que el sueldo del presidente de la República, incluso lanzar un reto a nivel público o algún comentario para que estos excedentes de los sueldos, ya que no quieren bajar su salario, pueda ser donado, no sé, al DIF o a algunas organizaciones civiles o al mismo gobierno para apoyar en donde verdaderamente hace falta y no en seguir manteniendo esta oligarquía. ¿Cuál sería su opinión, presidente? Bueno, yo pienso que debe de aplicarse en todos los poderes. Tiene que ser una política de Estado, el manejo austero de los fondos, de los recursos, del presupuesto público. Tiene que haber una política de Estado y no puede haber excesos. No pueden haber sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos. Tiene que haber austeridad. Ya se tiene una ley de austeridad, ya se hizo una reforma a la Constitución con ese propósito. Sin embargo, se han amparado algunos funcionarios. Ojalá y esto cambie, que no se tenga que volver a presentar otra iniciativa de reforma constitucional y que pues cada poder haga su aportación, que se asuma como una política para el desarrollo del país, para el bienestar del pueblo, la política de austeridad, porque eso permite liberar fondos a las necesidades más apremiantes que se tienen. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, no puede ser que se gane tanto, que un funcionario gane 300, 400 mil pesos mensuales, que tenga prestaciones de todo tipo, que pueda ir a restaurantes finos y con cargo al erario, a costillas del erario. Eso no, eso era de la época de la política faraónica, ahora no. Entonces, vamos a esperar que el Poder Judicial, en este caso, defina su política administrativa y se tome en cuenta tanto el combate a la corrupción como la necesidad de que haya un manejo austero de los recursos del presupuesto. Creo que el Consejo de la Judicatura puede llevar a cabo esta acción. Ellos pueden emitir
un ordenamiento al interior del Poder Judicial para evitar excesos. Por eso, ayer que hablamos de que el Poder Judicial, la Suprema Corte, de manera especial el Consejo de la Judicatura, deberían de informar más a los ciudadanos, porque no son órganos solo para actuar en lo interno o que solo se sepa de estos órganos en sectores muy reducidos, que solamente los abogados sepan. Si se trata de un poder que tiene como propósito la impartición de la justicia, un poder que tiene que estar al servicio del pueblo, pues se tiene que informar al pueblo, porque parecen poderes desprendidos, separados, divorciados del pueblo, porque así ha sido durante siglos, son élites. Debe de haber correspondencia entre pueblo y gobierno permanentemente. Entonces sería muy bueno que se informara qué funciones tienen, que la gente sepa. Hablamos del Consejo de la Judicatura, y lo voy a poner así, muy sencillo. En honor a la verdad, ¿cuántos mexicanos saben de que existe este órgano del Poder Judicial? Yo creo que la mayoría no sabe ni el nombre, Consejo de la Judicatura. ¿Sabrá la gente? No, es mucho que lo sepa el 10% de los mexicanos. Es mucho. Ahora, ¿qué funciones tiene? Menos. ¿En qué ayuda? ¿En qué beneficia? ¿Por qué no abrir todas estas instituciones para que el pueblo sepa que existen, que tienen una función y que están constituidas para servir al pueblo, que es el soberano, que es el que manda en una democracia? Entonces, sí sería conveniente que se informara sobre este asunto. Y vamos a esperarnos. Hay integrantes del Poder Judicial honorables, como en todas las instituciones, hay gente honesta, íntegra, recta, tanto en el Consejo de la Judicatura como en todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, honestos, rectos, íntegros. Tampoco se puede generalizar, pero ellos tienen que salir para renovar al Poder Judicial, porque tienen buena fama. O sea, en el pueblo no tienen aceptación, o plena aceptación, o mediana aceptación en las encuestas. Ya lo hemos visto. Cuando se le pregunta a la gente sobre los jueces, están pero muy abajo en credibilidad, en confianza. Entonces, no hay que ensimismarse. No es decir, yo pertenezco al Poder Judicial, soy autónomo, no pasa nada, me regodeo, me mantengo en la autocomplacencia, estoy como el castillo de la pureza, o aislado completamente, son mis asuntos. Esto no lo entiende el pueblo, esto es un asunto de jurisconsultos, de eminencias, de una élite. Pues no, es un asunto que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con la justicia, básicamente. Pero en fin. Presidente, y ahora en su reciente gira en el estado de Guerrero, usted había comentado el cambio o el cambio que se tiene previsto para la Secretaría de Salud, que se mude para el estado de Guerrero, a manera de impulsar el turismo, el desarrollo de todas las entidades federativas del país. Bajo esta premisa, presidente, y siendo uno de los compromisos que usted empleó al principio de su gobierno, ¿cuándo se tendría planeado la descentralización de las diferentes secretarías de Estado, de los diferentes órganos de gobierno para diferentes puntos del país? Y si lo ha platicado en algún momento con los miembros de su gabinete, ¿y cuál es el sentido de esto? Porque se tenía entendido que algunos secretarios o secretarias se mostraban un poco renuentes ante este tipo de cambios, ¿no? Un ejemplo podría ser el trasladar la Secretaría de Turismo de estar en Mazarik, o la avenida más lujosa de todo México, a mudarla al sureste del país. Entonces, ¿cuál es el proyecto que se tiene para esta iniciativa que usted haya propuesto, presidente? Gracias. Pues es un compromiso pendiente. No se ha podido cumplir. Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión, el día 1 de diciembre del 2018, hice 100 compromisos con el pueblo. He cumplido 98, me faltan 2, y uno es el de la descentralización del gobierno federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia, que nos llevó a estar aquí para enfrentar el COVID y todo el daño que causa, pero ya
vamos a ir avanzando en este propósito. La Secretaría de Energía sí cumplió, ya está en Villahermosa. Segalmex está en Zacatecas, pero son muy pocas. Tiene que estar en Oaxaca la Secretaría del Bienestar, tiene que estar la Secretaría de Educación en Puebla, Turismo en Chetumal, Quintana Roo. Y qué bien que me preguntas, porque esto ayuda a que los secretarios, las secretarias se apliquen y avancemos. Salud va a estar en Guerrero. El pasado fin de semana ya fuimos a ver el edificio donde va a estar, en Acapulco. Estuvo también el doctor Jorge Alcocer y ya quedamos de que a finales de este año tenemos ya que empezar la mudanza para despachar desde Guerrero en lo relacionado con salud. Falta que Agricultura se traslade a Ciudad Obregón, Sonora, y así otras secretarías. Pemex se tiene que ir a Ciudad del Carmen, Campeche, y es el compromiso de descentralizar por completo al gobierno. Vamos a seguir en esto. En el caso de Guerrero, se cuenta con el apoyo del gobernador actual. Ellos son los que portan el edificio. Hay espacios para 1.500 servidores públicos en ese edificio de Acapulco, que está subutilizado, lo están ocupando creo que un 20% de su capacidad para el sistema de cámaras de vigilancia y el resto está vacío, de modo que ya vamos a empezar a llevar a cabo el cambio. Nos va a llevar tiempo y además tiene que ser de manera voluntaria. En el caso de los trabajadores de base, tiene que ser voluntario, hay que ayudarlos para que tengan vivienda, que esté garantizada la escuela de sus hijos y que ellos acepten. En el caso de los servidores públicos de confianza, eso es otro asunto, ahí sí tenemos que movernos, desde luego buscar también ayudarlos para que tengan facilidades, tengan a dónde vivir. En el caso de los trabajadores de salud, tienen que irse a Guerrero, a Acapulco, pues hay que ver si se tienen departamentos, unidades habitacionales, ver si se puede con el FOBISTE, el otorgamiento de créditos, o si no, de un programa especial para ayudarlos con créditos, que puedan tener sus departamentos, sus casas, en fin, hacerlo bien. Y lo mismo, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y es un proceso, pero sí vamos a avanzar en ese sentido. Hola, presidente. Buenos días. Gaspar Vela, de La Octava. Presidente, después de lo que se ha revelado en esta investigación Pegasus Project, después de lo que se presentó aquí ayer en Palacio Nacional de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al uso de este malware Pegasus, ¿usted, presidente, pediría que su antecesor, Enrique Peña Nieto, comparezca ante la Fiscalía General de la República por estos hechos? Mire, yo considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en 15 días, menos, en 20, de este domingo en 8. Entonces, para eso es, esa es mi opinión. Y no puedo hablar más porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral. ¿Le pediría a la gente que tome en cuenta esta investigación entonces, presidente? Sí, que se tome en cuenta todo. Yo envié esta iniciativa con ese propósito, para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan. Es un buen método el de la consulta, el preguntarle a la gente, que no nos conformemos con la democracia representativa, que avancemos en la democracia participativa. Se ha venido hablando de esto desde hace 20 años, pero pura simulación de la democracia participativa. ¿Qué es la consulta? ¿Qué es el referéndum? ¿Qué es el plebiscito? ¿Qué es la revocación del mandato? Pero es hasta ahora que podemos llevar a cabo esta forma de gobernar con la gente, de mandar obedeciendo. Son estos instrumentos que se tienen. Y sí ayuda mucho, mucho, porque se tiene el respaldo de los ciudadanos, se escucha al pueblo,
y ahí se constata si están de acuerdo o no están de acuerdo. No dejarle todo a la autoridad. ¿Por qué no gobernamos entre todos? ¿Y por qué no preguntamos a la gente? ¿Por qué se imponen las cosas? Es lo mismo de la revocación del mandato. ¿Por qué si se elige a un presidente por 6 años se le tiene que aguantar, aún portándose mal y dañando al país? Se le tiene que soportar y aguantar hasta que termine el periodo. No, hacer valer el método de la revocación del mandato. A mitad del sexenio, preguntarle a la gente, ¿quieres que siga o que renuncie? Eso ayuda mucho. El otro día estaba leyendo a Krause, pero más que nada su mensaje de Twitter, haciéndome una crítica, entre otras, ¿no? Dice, dictadura plebiscitaria. Fíjense lo absurdo. ¿Cómo va a haber una dictadura plebiscitaria? Pues es un contrasentido. La dictadura no puede ser plebiscitaria, porque el plebiscito tiene que ver con la democracia. El problema de Krause es que no sabe de política, no sabe de ciencia política. Y además, si está ofuscado, pues más se confunde. Fue a España a recibir un premio del rey y en su discurso dijo de que no había que politizar la historia, que no se tenía que politizar la historia, cuando la mejor definición política, al menos la que me parece más acertada, es que la política es hacer historia. ¿Cómo? La política sin la historia. ¿Qué no decía el maestro Cicero? Que la historia era la maestra de la vida. Y ahora dice dictadura plebiscitaria. Se afanó demasiado en buscar una frase, pero totalmente contradictoria. Entonces, sí a la consulta, sí al plebiscito, en todos los casos, y no tenerle miedo al pueblo. Lo otro es seguir apostando por que sean las élites las que decidan, que sean los de arriba, siempre los que deciden. Y al pueblo llevarlo a votar una vez cada 6 años o una vez cada 3. Solo para esos momentos es convidado. No, en los países europeos, en Estados Unidos, la democracia que sirvió para fundar ese país, esa nación, partía de la democracia participativa de los pueblos. Hay que leer a Tocqueville en La democracia en América para entender cómo era en Estados Unidos. Y todavía hay lugares en Estados Unidos donde hasta si se va a cortar un árbol en un parque, se lleva a cabo una consulta con los vecinos. Y en Italia, en cualquier país europeo, constantemente se le está preguntando a la gente. Entonces tenemos que seguir avanzando y no solo pues que sea decisión de las autoridades, ¿no? Que sea decisión de todos y que no haya imposiciones. Presidente, otra pregunta. ¿Cómo va el proceso de extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio? ¿Cómo ha sido la comunicación entre autoridades mexicanas y las de Israel? ¿Y qué, presidente, qué actitud han tenido ellos ante este proceso? No ha habido todavía respuesta y ojalá y el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura. Entonces, yo espero que el gobierno de Israel actúe de manera consecuente, que se apeguen a una política de respeto a los derechos humanos. Hace poco salió en un artículo del New York Times, como suelen hacer estas notas periodísticas que atribuyen a una fuente muy informada o del más alto nivel. ¿Cómo es que dicen? Fuente anónima, fuente consultada. Sí, pero tienen ¿De alto nivel? De alto nivel, que no se puedan revelar los nombres. A lo mejor la tenemos por ahí la nota para ver exactamente qué dice. A mí solo me enteraron. Es en el New York Times. Creo que Relaciones Exteriores debe tener la información. Ahí está. Eso. Qué bien que ya está traducida. ¿De quién es la nota? ¿Qué periódico? Pero que supuestamente lo están protegiendo en Israel y no quieren autorizar la extradición o el mecanismo para que sea extraditado, porque México votó a favor de la paz y de que no se interviniera
en Palestina y que como represalia ellos no van a enviar al señor Cerón. Marcelo Ebrard envió una nota sobre esto al gobierno de Israel y el embajador, tengo entendido, de Israel en México aclaró de que no era una postura oficial. De todas maneras, sí, es eso. Hubo una aclaración del embajador de Israel, pues alto funcionario que no quiso ¿qué? Que no quiso revelar su identidad. Eso es siempre, ¿no? Pero son notas filtradas, hay que ver si es el gobierno, son agencias del gobierno o es una volada. ¿Cómo se le llama, Miguel Reyes Razo, cuando se inventa algo completamente? ¿Cómo se decía antes? Una volada. Un borrego. Un borrego. Sí. Ahora es fake news. Presidente, finalmente, ayer vino el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a Palacio Nacional, preguntarle si se reunió con usted o con algunos otros funcionarios. Sí, platicamos, me vio, platicamos un momento. ¿Sobre qué tema se puede saber, presidente? Pues sí, sobre cómo está la situación en el país, sobre la cuestión política, solo eso. ¿Solo estuvieron los dos o alguien más? Los dos. Gracias. Quedamos en dos, compañera. Buenos días, presidente. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle, bueno, hace un momento comentaba que tenía solamente 2 pendientes, o de los compromisos que ha cumplido, le faltó decir cuál sería el otro. El de la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, Okay. que hemos avanzado, pero que todavía Y bueno, no hemos podido cumplir. También quiero preguntarles respecto al llamado que ayer hace la iniciativa privada respecto pues, a acelerar, a mover las inversiones, y particularmente habla de 1.500 proyectos en infraestructura. Usted había anunciado un tercer paquete que iba a presentarse, no se ha hecho. Se incluyen este número de proyectos que dice la iniciativa privada que están. ¿En cuántos podrían participar ellos, por ejemplo? Y bueno, pues también se hablaba de detonar por lo menos unos 70,000 millones de pesos o dólares, no sé, en estos proyectos. ¿Nos puede adelantar algo sobre esto? Pues vamos avanzando en todos los proyectos que se tienen con la iniciativa privada. Están trabajando en infraestructura, en el sector energético, en toda la actividad industrial, en plantas automotrices, en autopartes, y está creciendo mucho la inversión, tanto nacional como extranjera. ¿Cómo anunciaría entonces este tercer? Hay un nuevo paquete de inversión que se va a dar a conocer pronto. Se está buscando el acuerdo de los proyectos para darlos a conocer, proyectos que tienen que ver con el sector energético, que tienen que ver con comunicaciones y con otras actividades económicas. Eso estaría por determinarse con la reunión que ellos prevén a partir de agosto tener con el nuevo secretario de Hacienda. Sí, vamos a seguirnos reuniendo. Va muy bien la economía en el país, estamos recuperando. Ayer lo que era Bancomer hace un pronóstico de crecimiento para este año de más de 6%, tenían un estimado de 4.5% y están ya considerando que vamos a crecer alrededor del 6% este año. Y hay datos muy buenos, por ejemplo, en recuperación de empleos perdidos por la pandemia. Ya vamos a estar muy cerca de volver a la situación de antes de la pandemia en cuanto a número de trabajadores inscritos en el Seguro Social. A ver, ¿por qué no pones cómo vamos en este mes sobre recuperación de empleos, los que se han creado en este mes? Ya debemos de estar como a 200,000 empleos para llegar a los cerca de 20,500,000 o alrededor de 20,500,000 empleos que teníamos. Perdimos como 1,500,000 con la pandemia y hemos ido recuperando y ya nos deben de faltar como 200,000 del 1,500,000 que perdimos de recuperar. Entonces ya pronto vamos a estar como antes de la pandemia y vamos a crecer. Y en lo económico lo mismo, de haber caído 8.5%, estamos ya para este año con un crecimiento del 6% y son buenos los pronósticos. Miren, hasta el 20 de este mes, este es julio, 276,000 empleos de recuperación.
a ver si no está el total, no tienes otro, sobre cuántos hemos recuperado. En las mismas láminas viene, pero esto es muy importante. Yo en el informe hablé, mi último informe, hablé de que nos faltaban como 400,000. Ah, aquí está, sí, yo buscaba eso. 20,451,000. Y estábamos como en 20,550 más o menos, en marzo del año pasado, cuando empezó la caída. Entonces ya vamos avanzando. No, este es un buen signo. Lo otro es que está llegando inversión extranjera, bastante inversión extranjera. Mantenemos pues estabilidad en la inflación, aun cuando sí ha habido un aumento, porque ha habido también crecimiento de la inflación en Estados Unidos y siempre nos afecta, así como hay cosas que nos benefician, que pasan en Estados Unidos, hay cuestiones que nos afectan. El caso de la inflación. En cuanto al peso, sigue sin devaluarse. Desde que estamos en el gobierno no ha habido devaluación, a pesar de la pandemia. Bueno, llegamos a estar en la pandemia a 25 pesos por dólar y ahora estamos a 20 pesos con 15 por dólar. Entonces, esto no se había visto en otros gobiernos. Esto es inédito. En los últimos tiempos, pues. La preocupación también de los analistas, del mismo sector empresarial, es que se trata de un rebote al final y al cabo después de una caída del 8%. Dicen, puede irnos incluso hasta más del 6% este año. El próximo es donde preocupa porque hablan pues, de una tasa alrededor del 2%, que incluso no podría, o menor, que no podría crecer más, porque no se está actuando aceleradamente o de manera pues más que dé más certidumbre. No, pues se está actuando muy aceleradamente. Presidente, respecto al empleo que usted también comenta, bueno, pues están por conocerse los resultados de Coneval. Se habla también de que pues solamente el 24.6 millones de personas están excluidas del mercado laboral y que las que hay se incluso han calificado como el mercado de la precariedad, de los trabajos que se están creando, que no son los mejores ni los más óptimos. Sí, esto es economía formal. Sí. Hay ese mercado de la informalidad o trabajadores que se buscan la vida como pueden, que no están inscritos en el Seguro Social, que son trabajadores independientes, pero también en ese sector se ha dado una recuperación. Es más difícil de medir, pero si les va bien a las empresas, si hay creación de empleos en el sector formal, si mejoran los salarios, si se reactiva la economía, si hay crecimiento, se ayuda también al sector informal de la economía. Yo estoy optimista porque nuestros adversarios apostaban a que nos íbamos a desfondar, se quedaron con las ganas. ¿Se acuerdan que decían que la recuperación iba a ser en forma de L, que íbamos a caer y que íbamos a tardar mucho bajo? Y yo dije, no, va a ser una V y les ganamos para bien del pueblo. Bueno, cuántas cosas decían, ¿no? Iba a haber fuga de capital, que se iba a devaluar el peso si llegábamos nosotros, que no iba a haber inversiones. México es de los países con más oportunidades para la inversión en el mundo. Está entre los 10 países del mundo más atractivos para la inversión. Y esto se logró, claro que no lo van a reconocer nuestros adversarios, porque en el tiempo que llevamos se terminó la negociación del tratado, se firmó el tratado y entró en vigor el tratado hace poco más de un año. Y esto nos da ventajas muy importantes. Ahora hay una gran demanda de mercancías, de bienes en Estados Unidos, porque decidieron inyectar muchos recursos a su economía. Hay mucha demanda, pero falta que haya oferta suficiente, por eso el fenómeno inflacionario, a eso lo atribuyo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues tiene dinero la gente, pero si van a comprar un refrigerador, tienen que esperar para que se los entreguen. Si quieren comprar un vehículo nuevo, tienen que esperar. Tienen el dinero, pero no tienen la producción suficiente por la pandemia. Presidente, ¿qué está pasando? Bueno, pues que México tiene pues una gran oportunidad para producir bienes que se consumen en ese mercado, porque lo otro es que se sigan saturando los puertos
del Pacífico de Estados Unidos con mercancía de Asia. Entonces, esas condiciones tan favorables nos llevan a que se va a tener cada vez más inversión, que significa impulso a la industria, a las empresas, empleos, y se nos presenta en una circunstancia muy especial en que necesitamos reactivar nuestra economía. Entonces, nuestra estrategia ha funcionado. Imagínense si no se hubiese logrado el acuerdo, el tratado, si me hubiese yo peleado con el presidente Trump, pues no tendríamos las condiciones que hay ahora. ¿Cuándo lo van a reconocer nuestros adversarios? No, pues estaba muy difícil. Ellos van a seguir diciendo que todo está mal, pero no es así. Afortunadamente, por el bien de México, y vamos a seguirnos recuperando en lo económico y procurando que no haya crisis de bienestar social y que haya expectativas para vivir mejor en el país. Por último, ¿qué le reporta la secretaria de Economía, que está precisamente en Estados Unidos, tratando de calmar un poco el nerviosismo de los inversionistas respecto a puntos que consideran no se están cumpliendo precisamente del tratado? ¿Usted es optimista de que pueda limar estas asperezas, se aclaren los puntos? ¿No hay problema? No. Le estoy explicando de que la situación de México es excepcional, es inmejorable para la inversión. Entonces, es algo que se está dando de manera natural. Ya hicimos el trabajo, el tratado ayudó mucho en ese sentido y entonces está llegando inversión. Y hay, desde luego, algunos que protestan, pero es una minoría, no es significativo. La mayor parte de las cadenas productivas, México, Estados Unidos, están funcionando y cada vez mejor, porque nosotros producimos muchas cosas que necesita la industria de Estados Unidos. Entonces, está creciendo el número de empresas que se están instalando en México. Bueno, y la mejor forma de medirlo es lo de la creación del empleo, de los que se inscriben en el Seguro Social. Esto que vimos lo podemos desglosar por estado, diario. Entonces, el decir de que hay problemas, que desconfianza de la inversión, es un discurso que tiene que ver más con la politiquería, con los que no están de acuerdo con nosotros, con la oposición, que es válido y es legítimo. No tiene que ver con la realidad, no es algo que a mí me preocupe como presidente. Afortunadamente llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y una muy buena relación económica y comercial. Miren esto, en el mes, un estado, Michoacán, no tiene empleo. Perdió de un mes a otro 175 empleos, nada más. Todos los demás, bien la Ciudad de México, 46,144 nuevos empleos inscritos al seguro este mes. Pero todos, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, y los porcentajes de incremento. Pero esta es una fotografía de ayer. Entonces, así estamos y sí estoy tranquilo. Y solamente una duda, ¿cuál fue la razón por la que la Secretaría de Economía eliminó el decreto que hizo usted o el gobierno hace un año para los cigarros electrónicos? ¿Se pueden ahora ya importar nuevamente? ¿Se puede esto? O sea, ¿usted sabía esto? ¿O cuál es la razón por la que Economía elimina este decreto y ya permite la importación de los cigarros electrónicos? Estoy informado sobre eso. Le voy a preguntar a la secretaria de Economía, a Tatiana Cloutier, que le tengo mucha confianza. Ellos han de haber resuelto que esto no afectaba o todavía es un proyecto y no está autorizado. Hay que ver, pero me voy a enterar. Muy bien, quedamos, señora compañera. Muy buenos días, señor presidente. Carolina García, de Patria 24/7 y El Charro Político, canales en YouTube. Hace algunos días, desde España, ha reventado uno de los más grandes escándalos del fútbol internacional después de que se filtraran diversos audios de la dirigencia del equipo del Real Madrid en la que su presidente, Florentino Pérez, se refiere de manera despectiva de leyendas del club como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, entre otros. Este escándalo, que podía quedar en simples problemas deportivos, ha trascendido mucho más allá después de que se filtrara un nuevo audio
en esta ocasión el vicepresidente del equipo, el empresario Fernando Fernández, por medio del cual confesó que el grupo constructor ACS del propio Florentino obtuvo contratos millonarios en México a cambio de diversas dádivas a funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En dicho audio, Fernández manifiesta que a la ministra de Energía y al segundo de Calderón los compraba con aviones, hoteles y boletos para ver al Real Madrid. Según la publicación, los beneficiados podrían haber sido Georgina Kessel, secretaria de Energía con Calderón y actual consejera externa de Iberdrola, así como Fernando Gómez Montt Urueta, el secretario de Gobernación en esos lúgubres ayeres. Lo más grave de todo es que, al parecer, la estrategia de Florentino y compañía fue todo un éxito, pues la empresa ACS del presidente del Real Madrid obtuvo entre 2003 y 2018 por lo menos 76 contratos públicos en México por una cantidad estimada de 6.766 millones de dólares. Le pregunto, señor presidente, ¿qué opinión le merece que todavía hace pocos años algunos españoles nos cambiaran nuestro oro por sus espejitos al obtener contratos públicos a cambio de boletos para partidos de fútbol? Y su administración ha abierto alguna investigación al respecto para descubrir si se cometió algún acto de corrupción en la asignación de estos contratos en específico. Y si me permite, señor presidente, una segunda pregunta. Bueno, pues vamos a caer en lo mismo. Necesitamos que la gente participe en la consulta para que se investiguen todas estas cosas. Si es que así lo decide el pueblo, los ciudadanos. Claro que aquí lo hemos dicho, fue un exceso el comportamiento de algunas empresas españolas en el periodo neoliberal. Veían a México como tierra de conquista. Había empresas favoritas de los gobiernos. De Calderón, la favorita era Repsol. Hasta vendieron acciones de Pemex a Repsol. Les dieron contratos jugosos para la extracción de gas en la cuenca de Burgos. No se extrajo más gas, pero cobraron lo que quisieron. Les entregaron un contrato a Repsol para comprar gas del Perú por más de 20,000 millones de dólares, que luego lo tuvieron que cancelar. Era la empresa favorita. Luego con el presidente Peña, OHL, lo mismo. Y desde antes, Iberdrola y la empresa encargada del manejo eléctrico en España también, y muchas otras empresas. Esto pues ya no se permite, no son estas empresas las que dominan en México. Ya hemos hablado bastante de este asunto y desde luego no es estemos en contra del pueblo español, eso lo voy a estar aclarando siempre. El pueblo español es un pueblo trabajador, un pueblo bueno, honesto, amigo del pueblo de México. Hay una amistad que viene de lejos entre España y México. Pero en los últimos tiempos, sobre todo durante el periodo neoliberal, se cometieron muchos abusos. Se veía a México como botín. Y sí, en efecto, todo era en relaciones arriba, en las cúpulas. Iban los presidentes a España y también como se sentían de sangre azul, pues los colmaban de atenciones, de privilegios, ¿no? Y les abrían la puerta del país de par en par y sobre todo el presupuesto, pues eso ya se terminó. Pero ya investigar, pues solo que en la consulta la gente decida, que se abran las investigaciones en todo esto. Yo en su momento presenté denuncia. No pueden decir, ¿y por qué usted nunca dijo nada? ¿O por qué no denunció? Presenté denuncia en la Procuraduría sobre todos estos casos, pero siempre les dieron carpetazo. Ahora yo lo que estoy planteando es que hay que ver hacia adelante y no hacer lo mismo, la no repetición, pero al mismo tiempo que la gente participe, decida, que no haya persecución, que no se piense que es venganza. No es mi fuerte la venganza. Si fuese eso, si fuese venganza, o sea, si yo actuara así, de mala fe, pues estaría yo presentando pruebas de otro tipo y presentando las denuncias yo personalmente, ¿no?, en contra de nuestros adversarios. Pues no, también no puedo yo ser tapadera. Si la gente dice sí, que se investigue, bueno, pues la autoridad que haga su trabajo, ¿no? Pero eso es de vergüenza. Una vez llegó
Fox a un lugar de España en su visita y mandaron al mayor presidencial un mes antes. Imagínense cómo llegan los del Estado Mayor. Pues en esa región de España no estaban acostumbrados a esas cosas, ¿no? Y llevaron en los Hércules, o en los aviones grandes, vehículos y patrullas. Y entonces empezaron los del Estado Mayor a patrullar con alarma. Todos los restaurantes llenos de miembros del Estado Mayor comiendo de lo mejor, bebiendo, los bares, los centros nocturnos. Un mes así, hasta que llegó. Hicieron una ceremonia. El presidente Peña también. Querían los franceses vendernos unos helicópteros. Invitaron a altos funcionarios a la conmemoración de la toma de la Bastilla. Ven, desfile, todo un homenaje para comprarle los helicópteros. De veras que hasta de pena ajena. Eso ya no. O se entera uno de estas cosas. ¡Qué vergüenza! Afortunadamente ya la imagen de México en el mundo es otra y vamos a seguir limpiando, depurando, purificando la vida pública. Sí, no voy a participar, pero aunque parezca contradictorio, sí considero que los ciudadanos todos deben de participar. Desde luego, es voluntario, pero ya sea a favor o en contra, pues hay que participar, hay que ejercer a plenitud nuestros derechos. Presidente, en un segundo tema, el día de ayer trascendió en diversos medios que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera identificaron algunas empresas vinculadas a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, por medio de las cuales habrían triangulado dinero en paraísos fiscales. Todo parece indicar que se trata de empresas factureras de operaciones simuladas, toda vez que 9 de ellas tendrían un domicilio en común y el mismo representante legal, estructura similar a las utilizadas por las empresas fantasma. ¿Nos podría confirmar la existencia de esta investigación en contra de esta red ligada al empresario? ¿Y no le parece irónico que en muchas de las ocasiones aquellos mexicanos que se dicen que están en contra de la corrupción sean precisamente los más corruptos del país? Y, presidente, para no quitar más tiempo a mis compañeros, de parte de los servidores de la Nación, un grupo de los servidores de la Nación en Jalisco, me pidieron que le entregara una carta con una serie de quejas de abusos y de explotación laboral en su contra. No tienen días de descanso, no tienen días de vacaciones, les han limitado, reducido y en algunos casos quitado el sueldo desde el mes de mayo y me piden que le haga llegar esta queja. Me entregas el documento. Y pues vamos a seguir limpiando de corrupción el gobierno en lo que nos corresponde a nosotros. Y en cuanto a la petición, la voy a ver y se le va a dar respuesta. Muchas gracias, presidente. Sí. Y luego tú, porque sí, ya. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal informativo esahoraam.com. Presidente, en estas 2 últimas semanas he recorrido varias comunidades alrededor del estado de la ciudad de Querétaro, viendo lo del tema de outsourcing, y me he topado con algunas empresas que son muy cumplidas, porque he buscado empresas que realmente siempre han estado muy alineadas a la ley, y me topé también que siempre tienen que contratar un grupo de personas normalmente menos del 10% de toda su plantilla en épocas donde tienen mayor producción. Y ahora con la nueva ley que entra en vigencia, no van a poder contratar a esa gran mayoría, sino van a poder contratar a la mitad de la gente, ¿no? Entonces, empecé a recorrer algunas poblaciones y preguntando a la gente que cómo lo veía la ley, ¿no? Obviamente mucha gente está feliz porque sí le mejoró la calidad, le va a mejorar la calidad de vida, obviamente, pero es casi el 50% de lo que regularmente las empresas, sobre todo muchas empresas se colocan en comunidades un poco lejanas de las ciudades, ¿no? Entonces ahí como que sí les afectó un poco a una parte de la población. ¿Qué se podría hacer al respecto con ese grupo de, pues, a lo mejor de ciudadanos que pues, han vivido de eso regularmente? Sí, se está actuando con mucha prudencia y además entendiendo, ¿no?, cada realidad. Los empresarios nos pidieron, por ejemplo, una prórroga de 1 mes, porque les lleva tiempo el que se ajusten a la nueva circunstancia. Es muy probable que en el Congreso se resuelva el que se dé esta ampliación. Nosotros lo vemos bien, porque sí es para que se puedan preparar, ajustar a la nueva ley y que no haya la subcontratación y que ya el trabajador se contrate con sus prestaciones y que no sea temporal.
Yo estoy a favor de que se amplíe, aprovecho para decirlo, porque está por vencerse el plazo, creo que es a finales del mes y estaban pidiendo una ampliación. A ver si le preguntamos a Luisa María. Yo estoy de acuerdo con eso porque estoy constatando que la mayoría de los empresarios está aceptando ajustarse a la nueva legislación. Lo estamos constatando, o sea, ellos están ayudando en esto. Entonces, por eso lo de la prórroga, para que terminen de hacer todos sus cambios. Y ojalá se busque que no queden trabajadores sin ser inscritos en las empresas. Hay que buscar la forma, hay que buscar el mecanismo. Sí, van a quedar sin empleo una gran parte, porque incluso platiqué con esa gente y sí, digo, se sienten un poco decepcionados en ese tema, pero entendemos la intención de la ley, ¿no? O sea, y que sí hay, y la otra parte que sí porque yo entrevisté incluso a los responsables de recursos humanos de algunas empresas muy grandes y pues ellos también se toparon con eso, que la gente ilusionada les decía que si los iba a contratar, que ya eran personas hasta adultos mayores, y ellos se acaban de decir, pues ya no, o sea, ya no se va a poder, tenemos que escoger y gente que sí ya se le va a dar una plaza prácticamente. Pero van a terminar contratándolos porque hace falta la fuerza de trabajo. Sí. Estamos creciendo y van a requerir de los trabajadores. Y ya no se puede estar en una situación de informalidad donde se contrataba al trabajador por 3, por 6 meses, se les despedía sin ningún tipo de prestación. Ahora es distinto. Además se abusaba ya. Habían empresas que tenían miles de trabajadores, las famosas empresas de outsourcing, en condiciones laborales muy precarias para el trabajador. Ahora el trabajador va a tener mejores sueldos y mejores prestaciones. Ese es el propósito. Sí, de hecho, hay empresas que su línea de producción les exigen ciertas épocas, a lo mejor una mayor demanda de personal que no pueden mantener todo el año. Entonces, no puede haber es como esa flexibilidad un poco, sobre todo en el seguro social. No, es que los tienen que contratar y tienen que establecer sus esquemas de producción tomando en cuenta la importancia del trabajo. Una empresa no es nada más capital, es también trabajo. No puede salir adelante una empresa sin los trabajadores. Entonces, sí hay que darle a los trabajadores su lugar. Es muy vergonzoso de que los salarios en México están por los suelos. Ayer estaba yo viendo un informe que me presentó la Procuraduría del Consumidor, de Protección al Consumidor, acerca del precio de la tortilla, que yo llevo pues mi medición, que es mucho mejor que la que hace, con todo respeto, el Banco de México, de cómo vamos y de otras mediciones, porque desde hace tiempo comparo el salario mínimo con el precio de la tortilla. Entonces, cuando llegamos al gobierno, alcanzaba el salario mínimo para 6 kilos de tortilla. Hace 25 años alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Nada más para que tengamos una idea de lo que significó el modelo neoliberal, que todavía hay quienes aplauden, porque a ellos sí les fue muy bien, pero a la mayoría de la gente muy mal. Bueno, hemos aumentado el salario mínimo como nunca en 30, 40 años. Ha aumentado. Y apenas con el nuevo salario mínimo aumentamos 2 kilos de tortilla, de 6 a 8 kilos. Claro, ya no se viene cayendo, ya está levantando, pero imagínense, en términos reales casi ha aumentado el 50% el salario mínimo. Y eso solo ha significado tener capacidad de compra para 2 kilos más de tortilla, de 6 kilos de tortilla, de un salario mínimo en el 18 a 8 kilos de tortilla. Así mido cómo vamos. Entonces, el salario perdió muchísimo y todas las prestaciones. Es una vergüenza saber que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, es más alto que el salario mínimo en México. Entonces, las empresas han estado ayudando, porque esta reforma legal se hizo de común acuerdo con las empresas. Por eso ahora que plantean lo de la prórroga, yo di mi punto de vista de que se tratara en el Congreso y que los legisladores lo analizaran, pero que yo sí creo que debe de darse esta prórroga de un mes. No sé si ya tienen la información. Para septiembre. ¿1 de septiembre? Es hasta el 1 de septiembre. Para que ese administrador de recursos humanos de esa empresa o de esas empresas, sí, pues le piensen cómo hacerle. Sí. En otra pregunta, señor presidente, hay un movimiento social denominado Abre mi Escuela.
que está presionando a las autoridades para que se dé el regreso a clases presenciales en el próximo ciclo escolar. En Quintana Roo, por ejemplo, difundieron un video en donde propietarios de colegios particulares exigen al gobernador Carlos Joaquín el retorno a clases. ¿Qué postura tiene el gobierno federal sobre este tema? Porque si bien es cierto que hay este tipo de exigencias, también hay muchos padres de familia que están en contra del regreso presencial cuando aún estamos en pandemia y sobre todo ahorita con esta nueva cepa que anda circulando en México. Bueno, pues yo soy partidario de que se regrese a clases, de que a finales de agosto regresemos a clases, porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes y no solo cuidarlos, que hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos también emocionalmente. Y la escuela es fundamental, es necesario el que regresen los niños a la escuela. Es la mejor terapia para todos. Desde luego, no es por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero este es un punto que yo voy a defender. De una vez también lo digo. Yo estoy a favor de que se regrese a clases. Está creciendo, no mucho, pero sí hay contagios. Sin embargo, no hay riesgos mayores para los niños, para los adolescentes. Se puede tener un buen control. No debe de ser ese el pretexto, la excusa. Hay quienes se oponen a todo lo que hacemos y yo también les diría, porque son muy dados algunos a poner de ejemplo lo que pasa en el mundo, de cómo en otras partes, ¿no? Se hacen las cosas bien. Bueno, nuestro país en el mundo es de los que ha cuidado más el que no regresen los niños y los estudiantes a las aulas, a la escuela. En el mundo, casi todos los países tienen abiertas sus escuelas. A ver si mañana vemos cómo está el mundo en cuanto a la educación. Y nosotros somos de los países en que más tiempo hemos mantenido cerrada la educación presencial. Eso no es bueno. Ya no podemos seguir con las escuelas cerradas y tenemos que aplicarnos todos, madres, padres de familia, maestras, maestros, dirigentes sindicales, autoridades municipales, estatales, el gobierno federal. Tiene instrucciones la secretaria de Educación de que se inicie ya el plan, ya comenzó el plan para que no tengamos ninguna limitación y podamos a finales de agosto abrir las escuelas. Van a salir no sé cuántas cosas. Primero de que, lo de que no hay vacuna para los niños. Hay que contestar eso. No se requiere la vacuna. Lo ideal sería que todos nos vacunáramos, hasta los niños. Pero apenas se está haciendo en el mundo y está demostrado de que los niños tienen mucho menor riesgo si son atendidos. No tenemos tasas de mortalidad por pandemia, por COVID, de alta en niños que hayan perdido la vida, en jóvenes. Pero hay que contestar eso primero. Luego, si se tiene control en las escuelas y se da un caso que aísla, mientras se termina de padecer la enfermedad, el contagio, pero que las escuelas continúen. Luego, de que están muy sucias las escuelas y hay algunas vandalizadas, ya estamos echando a andar un programa para limpiarlas, arreglarlas y que estén en buen estado. Es que las escuelas no tienen agua. Pues sí, hay que buscar la forma de que las que no tengan agua, pero esa es una labor de todos. Pero lo básico es la educación, que no es la educación lo que nos permite desarrollarnos en lo individual, en lo personal, que no es la educación fundamento para el desarrollo de los pueblos. Entonces todo eso es puro discurso, pura demagogia, y cuando se trata de que vamos a impulsar la educación, nos oponemos, hay resistencias. Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, no es posible eso, se les está causando un gran daño, están ahí sometidos, dependiendo muchos de los aparatos, están recibiendo información tóxica. Hay niños
que están en los juegos o en estos aparatos electrónicos por horas, por horas. Vámonos, les dices, hola, ¿cómo estás? Oye, ya estoy aquí, ya vine, espérate. Hasta le pueden decir a uno una grosería, ¿sí? Porque están compulsivamente. Eso no está bien, no, es una adicción, no, a la escuela ahí, que es la segunda casa, que es el segundo hogar, a la convivencia con otros niños, niñas, a estar con las maestras, con los maestros. Es tan importante la escuela que les puede ir mal en la casa a los niños y en la escuela encuentran protección, ¿sí? Consuelo, ahí reciben consejos para no sentirse solos, abandonados. La escuela es fundamental. Entonces, vamos a reiniciar las clases y si los directivos de las escuelas privadas están pidiendo que se regrese a clases, yo estoy también de acuerdo con ellos. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero me preocupa no solo el que regresen a clase en las escuelas particulares. Quiero que se regrese a clase en las escuelas públicas, que son la mayoría. Todos tenemos que regresar a clases. Y van a ver quienes no quieren. Miren, hay una universidad o una escuela de una universidad, que no voy a mencionar, que llevan pues todo el tiempo, ¿no?, que llevan las escuelas cerradas. Pues ¿qué creen? Está en huelga y no hay clases y está en huelga. Pues ahí van a seguir, porque ni modo que se use la fuerza. No, pero hay quienes no quieren. Pero, a ver, ¿qué no es eso? Una actitud contraria al desarrollo. No, la educación es fundamental para la defensa de los derechos sociales. ¿Quién es el que no quiere que se tenga acceso a la educación o que estén las escuelas cerradas? ¿A quién le conviene la ignorancia? ¿Quién saca provecho de la ignorancia? Ahora sí que ¿de parte de quién es esa actitud? Eso no es racional. Necesitamos impulsar la educación. La educación es la que nos va a hacer libres. La educación como práctica de la libertad. Pero vamos a seguir hablando de eso porque aprovecho para decirle a las madres, a los padres de familia, maestras, maestros, directivos de escuelas públicas, de escuelas privadas, vamos a que se vayan creando las condiciones, vamos preparándonos para que a finales de agosto todos a clase. Por cierto, hoy iniciaron los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y ganó México 4-1. Gracias, señor presidente. Muy bien. A ver, la compañera de... Buenos días, Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. Ya había estado hablando antes de la consulta y bueno, en estos últimos días hemos visto que el INE no la ha promocionado o si se ha hecho ha sido al mínimo y hay muchas quejas y críticas de que va a ser un despilfarro, pero pues en realidad ya estamos a muy pocos días de este ejercicio de participación y es muy importante para la ciudadanía, pero muchos que se consideran garantes de la democracia ahora la han estado boicoteando e incluso desde el Instituto Nacional Electoral no se le ha dado una difusión adecuada y muchas personas no están al tanto de la consulta y de la importancia que tiene. ¿Qué opinión le merece esta situación? Pues lo mismo, porque es el mundo al revés, o así sucedía, de que en el discurso se hablaba de democracia, pero en los hechos no se quiere la democracia. Entonces necesitamos seguir impulsando que la gente participe y hay que pensarlo bien y abrir espacios de participación ciudadana. Siempre vean los discursos de los que se autollamaban demócratas. Veanlos, ahí van a encontrar de cómo se hablaba desde hace 20 años de la democracia participativa, del plebiscito, del referéndum, de la consulta, de todos estos instrumentos. Pero era pura demagogia. En efecto, no están difundiendo lo de la consulta. No están los consejeros del INE, por ejemplo, en los programas de radio, de televisión. ¿Han estado? Pues incluso apenas el consejero Ciro publicó en su Twitter que la pregunta no iba a ser, bueno, publicó la pregunta y dijo medio mañosamente que no era para enjuiciar a los expresidentes, pero con ánimo bueno, más bien de desanimar a las personas a que no voten. Sí, es muy claro eso. Ellos no están de acuerdo, no estuvieron de acuerdo
con estas prácticas. Y en otro tema, ¿qué Por ejemplo, Krause ha hablado de la consulta, No. y Goldenberg, ¿sí? ¿Y sí están llamando a participar? No, en contra. Sí, pero hay que participar. Todos tienen esta oportunidad de participar. Y no importa que haya cuestionamientos. La democracia es también confrontación de ideas, es debate. No importa que no estén de acuerdo algunos o muchos, uno tiene que defender sus ideales. Entonces hay que seguir promoviendo. A mí me causó pues un poco de daño. Algunos atribuyen que eso precipitó lo de mi infarto. Cuando llamábamos al pueblo para que no se aprobara la reforma energética, porque era la defensa del petróleo. En ese entonces se solicitó al Congreso y luego el Poder Judicial, la Suprema Corte resolvió que era improcedente llevar a cabo la consulta para preguntarle al pueblo si quería la llamada reforma energética o no. Y declararon en la Suprema Corte que no procedía. Bueno, dijimos, podemos impedir que la impongan. Saben que ahora ya se sabe que hasta dinero hubo dinero de por medio, le dieron dinero a los legisladores para que votaran a favor de esa reforma. El propio exdirector de Pemex lo declaró, Fiscalía, que habían repartido dinero a los legisladores. Bueno, empezamos a llamar nosotros, ¿no? A decir, vamos a pararla con la movilización del pueblo. Hicimos en ese entonces, creo que unos 6 meses, como 5, si no es que más, actos en el Zócalo, lleno. O sea, llenábamos el Zócalo. Pero no era suficiente llenar el Zócalo para poder parar la reforma energética. Se necesitaba pues llenar el Zócalo y las calles y lograr una manifestación como la del desafuero o como cuando el fraude del 2006, que se movilizaron, pues algunos dicen cerca de 1 millón de personas. Si lográbamos eso, parábamos la reforma energética. Y convocamos a todos. Y la última manifestación, pues el Zócalo lleno, pero no alcanzó. A los 3 días de la última manifestación, infarto. Pero bueno, la ciencia, y aquí estoy. Y ahora pues estamos llevando a cabo los cambios, ¿no? Porque seguimos adelante. Cuando se empieza a luchar por algo, ¿sí?, puede ser que no tenga uno un triunfo. No es fácil, se requieren muchas fatigas. Miren el libro autobiográfico de Mandela, El largo camino hacia la libertad. ¿Cuánto luchó? 27 años en la cárcel y salió a gobernar a Sudáfrica. O sea, lleva muchas fatigas esta lucha, pero no es en vano, nunca es en vano. Esto para los que están participando en la organización de las consultas. Y hay que tenerle fe al pueblo, nunca perder la fe en el pueblo, en la causa que se defiende. Entonces siempre van a haber obstáculos y van a haber opositores, pero no por eso hay que claudicar. Yo recuerdo que cuando nos hicieron el fraude del 2006 y el 12, muchas mujeres y hombres de poca fe se desanimaron, se deprimieron, sobre todo sectores de clase media, demócratas y humanistas, pero no acostumbrados a luchar mucho, más dedicados al pensamiento, a teorizar, a la reflexión. ¿Saben quién nunca se deprimió? El pueblo, los pobres. Esos no, esos siguieron adelante, porque así es la lucha. Lleva tiempo, se va hacia un ideal, hacia una utopía, se puede uno caer, pero hay que levantarse y seguir caminando, y se vuelve uno a caer, hay que volverse a levantar hasta triunfar. Entonces, son procesos. Lo más importante es cambiar la mentalidad del pueblo, y es también difícil, pero es lo más importante. Entonces, todo lo que se hace es enseñanza, sobre todo pensando en los jóvenes, en las nuevas generaciones. Estamos hablando de este bombardeo que hay de los medios electrónicos, todas las deformaciones que se transmiten, todo lo tóxico, todo el individualismo, el egoísmo, la violencia que están recibiendo. Bueno, pues tiene que haber una opción, un modelo alternativo. ¿Qué se le ofrece a los jóvenes frente a esa inmunda
realidad. Entonces, hay muchas cosas. El que salgan, que participen y que se informen. Afortunadamente hay muchos jóvenes que están en eso, no todos están sometidos y los padres tenemos pues una muy buena tarea. Hay que dedicarle tiempo a los hijos, a formarlos, a educarlos. Los hijos se les quiere mucho y si se dedica tiempo a formarlos bien, con ideales, con principios, con valores, cuando son grandes van a ser gentes de bien y nos va a generar mucha satisfacción. O sea, vale la pena dedicar tiempo a la formación de los hijos. Vale muchísimo la pena. O sea, es prevenir malos momentos hacia el futuro. Gracias, presidente. Hay que seguir adelante. También ha habido una profunda crítica de que supuestamente en su gobierno no hay libertad de expresión y, por ejemplo, ayer el periodista López Dóriga hizo una crítica profundamente machista a la vestimenta de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Entonces, también salieron a decir muchas otras personas que supuestamente han abanderado la causa del feminismo, que su vestimenta estaba mal para el evento y otras reacciones muy clasistas y machistas. ¿Usted qué opina de este tipo de periodismo o de estas personas que teniendo una gran audiencia y responsabilidad en los medios viertan estas críticas? Bueno, yo creo que vamos avanzando con todo el cuestionamiento, el debate, porque ayer mismo, no sé si sea cierto, pero ofreció disculpa López Dóriga y eso es muy bueno, eso habla bien de él y de todos, porque todos podemos cometer errores, no somos infalibles. Entonces, qué bien que él actúa de esa forma, ¿no? Y se acepta de que se cometió un error como los cometemos todos. Entonces, qué bien pues, por ahí. Ya nos vamos. Mañana. Quedas pendiente. De una vez, vamos. Es que ya lleva mucho tiempo. Gracias, presidente. Ay, perdón. Ya me acabé el tiempo. Presidente, gracias, buenos días. Fíjate que me contactaron un grupo de mujeres que son madres jefas de familia, que son estudiantes, que aparte mantienen un promedio bueno en sus estudios de licenciatura, para comunicarnos que sus becas de CONACYT no han sido pagadas desde hace 7 meses atrás. Se hicieron unas preguntas al sistema de información para saber qué es lo que estaba sucediendo en el pago de esas becas y respondieron que pues bueno, no entró en el presupuesto de este año y que estaban viendo cómo resolverlo básicamente. Estas mujeres pues, están desesperadas porque tienen 7 meses en la escuela, no han cobrado sus becas que son de 4,000 pesos cada una y pues le quieren preguntar básicamente cuándo se va a poder cubrir el pago de estas becas. Voy a investigar de qué se trata. Me mandaban hasta una carta que les puedo hacer llegar toda firmada. Sí. Yo quiero decirle a todos los becarios de la SEP y de CONACYT de que vamos a simplificar todo lo que es el pago de las becas. Para investigadores, para creadores, les vamos a dar su tarjeta a cada uno y que no tengan que hacer ningún trámite, porque ya son adultos mayores, es gente responsable. Y de esta forma se va a evitar que pierdan tiempo, que tengan que hacer trámites, se le pasan mucho tiempo llenando formatos. No, se entrega el apoyo. Es como lo del Infonavit ahora. No es el crédito a una inmobiliaria para que construya la unidad habitacional, es el crédito directo al trabajador. Y el que él vea si va a comprar una casa nueva, una casa usada, si va a comprar un terreno, si va a ir él construyendo su casa, libertad completa. Y vamos a ver este caso. Estas becas son a través de convocatoria y los requisitos sí son que sean de licenciatura, que estén en una escolaridad presente, que tengan buen promedio, que no falten. O sea, sí son exigentes esas becas, entonces pues vamos a ver no se las han pagado. Pero una vez que ya se otorga, ya se le entregó, solo que hubiese algún cambio en donde, por ejemplo, los investigadores que van subiendo de nivel y que ya se les tiene que dar más, pues se ajusta, pero tienen su tarjeta, tienen su cuenta y si podemos, hasta por anticipado. O sea, que no sea el gobierno el que le administre su dinero, que sean ellos mismos
Esto suele pasar de que, a ver, una parte es el salario y otra parte son prestaciones. Entonces te damos el salario y nosotros administramos las prestaciones. Nosotros te compramos tu despensa. Nosotros, si te corresponden, te compramos tus espejuelos, tus lentes, o sea, todo lo que tienes derecho. Lo ideal sería sumar todas esas prestaciones al salario y entregar lo que le corresponde, no administrar y simplificar todo lo que se puede. Yo creo que mañana ya tenemos una respuesta. Bien, el programa se llama Madres Jefas de Familia para fortalecer su desarrollo personal, así se llama el programa de becas. Hay que ver estoy hablando. si no se convirtió, si es de estudiante, hay una beca de 2.400 pesos mensuales. No, esta es de 4,000. Hay que ver si está autorizado o no está autorizado. Ahorita le paso la información si Sí. quiere, Jesús. O sea, en otro tema, señor presidente, si me lo permite, es sobre el Tren Maya y lo que está sucediendo con relación a en Lázaro Cárdenas, el municipio de Quintana Roo, referente a los contratos colectivos que está manejando CATEM y los salarios y los pagos que le está haciendo al hombre camión. Me contactaron varios hombres camiones, ¿no? Los que trabajan, los verdaderos choferes, los que están día a día sudando la camiseta, para decirme que las tarifas que le está pagando CATEM son muy lejanas a lo que debería de ser. Como el contrato colectivo aparte está en lo oscurito, digamos de esta manera, pues no se sabe exactamente cuánto le está pagando la empresa ICA a CATEM. Hay una filtración por ahí de otro contrato en Yucatán, que sucedió algo muy similar, en donde pues, las tarifas que le está pagando al sindicato son mucho más altas de las que estos les ofrecen a los trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando? Que les están incluso pues, amenazando con que van a ir otros de otro estado, que ya pasó en Yucatán, y a las personas que fueron a otro estado, de otro estado a trabajar, pues no les pagaron. Entonces, además le están diciendo que el sindicato pues es el nuevo sindicalismo de México, ¿no? Y dicen que aparte el sindicato, en una estrategia yo imagino comercial, que el sindicato es de usted. Entonces, que el sindicato es de usted, ¿no? Entonces, la pregunta viene en ese sentido, preguntarle si el sindicato CATEM tiene algo que ver usted con él y saber si estos trabajadores, ¿no? tienen la oportunidad de pues, ver mejores ofertas de trabajo sin que sean otra cosa. Es importante lo que tengo que decir. En una ocasión que fue a inaugurar usted el tramo del 3 de kilómetro 134 y 135, pues la empresa ICA y el sindicato habían quedado de entregar el primer kilómetro listo para que usted fuera para allá. Resulta que no lo terminaron y la mitad lo terminaron y la otra mitad la pintaron de negro con unción. Entonces, unción hidráulica se llama. Tengo aquí la fotografía donde se ve claramente la mitad terminada y la otra mitad no terminada para dar la fachada en su visita que estaba terminada y habían cumplido. A este tramo lo bautizaron como el tramo del engaño y al parecer está sucediendo en este pedazo, en estos tramos 3 y 4 del Tren Maya, está sucediendo mucho con este sindicalismo nuevo y al parecer usted va, le dicen que hay 15 kilómetros y no hay 15 kilómetros, hay 7 y al parecer hay alguien de la ST que está también coludido con ellos para trabar estas simulaciones de entrega, ¿no? Y bueno, pues esta fotografía me pasó incluso a alguien que estuvo pintando el tramo, que no puedo decir por seguridad de él, porque usted sabe el peligro que puede correr, ¿no? Que estuvo pintando y poniendo la unción hidráulica antes de que usted llegara y pues bueno, pues no pasa así en Campeche, por ejemplo, en donde el contrato colectivo no se lo dieron a este sindicato y al parecer los acuerdos están fluyendo bien y lo preocupante es que esta situación de trabajador, sindicato que está sufriendo estas cosas, pues pueda atrasar el proyecto, que sería una de las cosas como consecuencia y pues bueno, lógicamente dejar sin los recursos adecuados a los trabajadores que sí están haciendo la chamba en estas obras. Su opinión, presidente, y si tiene algo que ver con el sindicato usted. Sí, mi opinión es de que se debe de transparentar que ICA y la empresa, el sindicato, CATEM, den a conocer las condiciones en que se llevó a cabo el contrato y que todos los camioneros lo sepan. Lo cierto es que hay mucho trabajo para todos los que tienen camiones de volteo en esa región, en todo el sureste. No alcanzan
los camiones. Y hay que ver nada más lo de la tarifa, como tú lo planteas. Pues eso es un asunto de las empresas y del sindicato. Y desde luego, pues yo no tengo sindicatos, o sea, ya ves que me echan la culpa de todo, hasta si se hacen algunas cosas, me echan la culpa a mí, ¿no? Pero no. Además, ¿a qué horas diría mi paisano? O sea, estoy entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma, a servir al pueblo. Entonces no estoy para eso. Siempre he dicho que no me importa el dinero. Sostengo, para no ofender a nadie, y además es mi convicción, lo digo de manera sincera, que no todo el que tiene es malvado y que el que hace dinero de conformidad con la ley, con su trabajo, merece respeto. Pero en mi filosofía de vida, el dinero no me importa, solo para mis necesidades básicas. No tengo recursos, se extrañan, pero pueden revisar, y además a mí me tenían pues muy fildeado durante todo el tiempo que fui oposición, desde hace más de 40 años que me investigan. Entonces, nunca he tenido cuenta de cheque, tarjeta de crédito. Mis ingresos me los administra mi esposa, ella me da para lo que necesito, para lo indispensable. No es mi objetivo, mi propósito, acumular dinero. Tengo otra concepción. Creo que se puede ser feliz sin dinero, sin bienes materiales. Ser feliz es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Entonces, no es eso por lo que lucho. Y respeto mucho a la persona que con esfuerzo, trabajo, llegan a tener un patrimonio. Y reitero, no todo el que tiene es malvado. En este caso no. No me dejo tampoco engañar. Está muy difícil que me jueguen el dedo en la boca, que me den a tole con el dedo. Es muy difícil. Puede ser que me pasen un strike y hasta me pueden ponchar, pero estoy bateando arriba de 300. Solamente una cosa más. No, nada más decir esto, Okay. de lo de la simulación. Sí. Yo estoy supervisando las obras y me estoy dando cuenta de todo, de cómo va el avance. Acabo de estar hace 15 días sobrevolando todos los tramos del Tren Maya. Y para la construcción del tren, lo primero que se requiere es hacer un terraplén. Parece que tiene que tener altura y tiene que haber obras de drenaje. Entonces, pues el terraplén se advierte desde el helicóptero, desde luego abajo, pero también va uno sobrevolando y voy viendo el terraplén. Y no solo voy yo, va el responsable de la empresa, van los ingenieros, van los ingenieros militares, todos, ahí vamos. Bien. ¿Van atrasados? ¿Y van atrasados? No, va de acuerdo al programa. Vamos a terminar a finales del 23. A finales del 23 van a estar ya operando los tramos y va a estar operando el tren y va a estar también operando el aeropuerto de Tulum. O sea, ¿por qué el 23? Porque tenemos que empezar la operación y ya yo en septiembre termino y quiero dejar funcionando todo el sistema. Y se está pasando bien, y estamos liberando todos los tramos, son 7 grandes tramos, para no pararnos y poder concluir. No se puede quedar la obra inconclusa. Y es pues enfrentar todo tipo de obstáculos, porque nuestros adversarios presentan amparos, ¿no? Afortunadamente la gente quiere el Tren Maya, entonces la mayoría nos está apoyando y esto ayuda mucho. Además genera muchos beneficios. Ustedes ven Campeche en empleo, ven Yucatán, ven Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, como nunca. Se están creando empleos porque hay trabajo para la gente. Deben de estar ahora trabajando 40,000, 50,000 trabajadores. Esto que estamos hablando de los camiones de volteo no alcanzan. Vamos a tener acuerdos ahora a los dueños de los camiones, que tiene su camión, que vive de eso, Sí. al hombre camión, Sí, sí. se les va a dar créditos. Lo que ellos me decían de eso es que ellos no necesitan un camión nuevo, que ellos tienen su unidad muy bien mantenida y saben hasta qué punto su unidad puede trabajar y que lo que necesitan pues es la chamba, pues, ¿no? Sí, O sea, pero eso no les va a faltar. y la tarifa, pagada a precio justo. sí, y la tarifa va a ser a precio justo. Y fíjese que también me comunicaron ellos
estos hombres camiones que están contratados por CATEM para hacer estas obras. Una de las condiciones que les pone CATEM es que tienen que comprarle la gasolina a ellos y que el procedimiento es que va una pipa a donde están los camiones y les ponen les llenan en el lugar el combustible, pero pues ellos dicen que el combustible podría ser como de ese ¿Huachicol? De ese chocolate, exactamente. Entonces, pues para que ustedes tengan información y chequen la autoridad si es procedente esto. Aquí cuando se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco, todo era puro huachicol, lo que usaba, pero eso ya se terminó. Y también mencionas mucho CATEM, a ver, pero no solo es CATEM, es la CTM, es la CROC. Todas las organizaciones sindicales se portan bien, ya, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, y vamos a procurar que se porten mejor y que todo mundo actúe con honestidad, ¿sí? Y que no se peleen también, amor y paz. Bueno, ya, ahora sí, nos vemos mañana.